Bienvenidas y bienvenidos a la primera sección del módulo 4 del curso virtual Territorios Rurales, Agricultura Familiar y Adaptación al Cambio Climático, que analizará el surgimiento del concepto agricultura familiar. La primera idea clave de este módulo busca explicar por qué la agricultura familiar es una forma de organización territorial de la vida social y de los procesos económicos y productivos en las zonas rurales, basada en el trabajo y la gestión familiar. Los territorios rurales son espacios de convivencia de diferentes actores sociales que ocupan posiciones distintas en la sociedad, tienen demandas específicas y defienden intereses diversos. Son hombres y mujeres que trabajan en las instituciones gubernamentales, las empresas del sector industrial, comercial y de servicios, los emprendimientos de la economía popular y solidaria, en la producción rural, dedicada tanto a los sectores agroindustriales exportadores como a la agricultura familiar. Por tanto, los territorios rurales deben ser entendidos como espacios que abrigan una diversidad de actores. Esta consideración inicial es importante porque la agricultura familiar en la América Latina y el Caribe es un actor central en la mayoría de los territorios rurales. Aunque en los territorios donde ocupe tierras menos aptas para las actividades agropecuarias y desempeña una posición económica secundaria, la agricultura familiar produce alimentos que son comercializados en los centros urbanos más próximos y además desarrolla una diversidad de funciones para la sociedad, como veremos adelante. En términos generales, la agricultura familiar representa una forma de organización territorial de los procesos productivos y de organización de la vida social en las zonas rurales. Sin embargo, como los contextos donde la agricultura familiar se desarrolla son distintos, las formas de organización de los procesos económicos y socioculturales se ajustan a las características de cada territorio. No hay una forma homogénea y única de organización productiva y familiar. Una familia que vive en el interior de una foresta y que tiene una visión particular de la vida va a desarrollar prácticas muy diferentes de las familias que viven en un ambiente semiárido o una zona rural con influencias de la cultura afroamericana o indígena. La familia cumple un papel decisivo en esta forma de organización social de la vida rural. La familia es responsable por la distribución del trabajo, de las ocupaciones y la gestión de las actividades al interior de la unidad familiar. Existe una diversidad de modos de organización social y cultural y de sistemas de producción. Y esto lleva a una diversidad de formas de integración al desarrollo nacional. Unas familias son más autónomas y construyen sus propios espacios de inserción con el mercado, otras son más dependientes de las empresas del sector alimentario y otras viven de forma muy precaria, necesitando trabajar en otras actividades económicas para buscar asegurar su subsistencia. Estos diferentes grupos pueden convivir en un mismo territorio y cada uno contribuye a su manera al desarrollo y bienestar de las sociedades. Por eso es importante asegurar que las unidades productivas familiares garanticen condiciones equitativas de participación y acceso a los beneficios entre hombres y mujeres de las diferentes edades. Pero, ¿cuál es el origen del concepto agricultura familiar? ¿Cómo se empieza a hablar de agricultura familiar? El concepto agricultura familiar busca definir nuevos criterios
para nombrar lo que hoy muchos conocen como campesino o pequeño productor rural. Estas nociones han sido creadas en contextos históricos distintos. El término campesino está asociado más recientemente al surgimiento de los movimientos sociales en favor de la reforma agraria en América Latina en los años 1950-1960, mientras que la noción de pequeña producción va a aparecer durante los cambios provocados por la modernización agrícola en la década del 1960. Los cambios en la estructura económica, social y organizativa de las zonas rurales han obligado a una revisión de los conceptos anteriores. La aparición del concepto agricultura familiar presenta una visión más amplia de su papel en la sociedad, no más limitada a la producción de alimentos. Esta perspectiva más integral lleva a diversas organizaciones sociales e instituciones públicas a incorporar este concepto en sus discursos, documentos y propuestas de acción. Trata-se, portanto, de um conceito relativamente novo em los debates da América Latina e el Caribe. Assim, bajo la influencia de universidades y organismos internacionales, este concepto pasa a ser discutido e incorporado progresivamente a partir de 1995. Como se trata de una noción en construcción, su adopción por los gobiernos es bastante variada. Los países han avanzado en la aprobación de leyes y normativas, de estrategias y políticas diferenciadas para la agricultura familiar, como en las áreas de crédito y financiamiento agrícola, de asistencia técnica y extensión rural, de seguros agrícolas, agroindustrias, educación, construcción o reforma de viviendas. Haciendo um rápido balance, se pode constatar que a implementação de estas políticas é muito diferente entre os países, com avanços e retrocessos variando de acordo com as prioridades de cada governo e as capacidades de movilização das forças das organizações rurais. A ventaja de este conceito em relação com noções anteriores reside em la articulação de critérios socioeconômicos para sua definição. Al tamanho limitado de las unidades produtivas, critério básico para a classificação anterior, se agregam novos critérios, como o papel de la organização familiar em la gestão do trabalho dentro de las unidades produtivas e fora de ellas, y el origen de los ingresos familiares. Así, la agricultura familiar combina las rentas agrícolas con los ingresos del trabajo realizado por miembros de la familia en otras actividades rurales y urbanas como parte de una lógica de reproducción de las condiciones de vida de la familia.